Hola a todos, en este webinar vamos a continuar con donde lo habíamos dejado el anterior webinar, que era sobre contactos, sobre el listado de contactos y cómo realizar llamadas y enviar SMS desde nuestra aplicación. Eh, para que, para que tengáis una idea de por dónde íbamos, os voy a mostrar una pequeña captura de cómo está ahora mismo la aplicación, que lo único que tenemos es un listado con los contactos directamente en bruto, sin poner bonito ni nada de eso. Os muestro ahora mismo, está cargando. Vale, aquí tendríamos el listado tal cual está ahora. Cada uno de los nombres no responde, es decir, puedo pulsar encima y no hace nada. Y en este webinar pues vamos a continuar, vamos a intentar que estos contactos, cada una de las filas, haga algo. Lo primero de todo, voy a mostraros aquí, bueno, teníamos una actividad que lo único que hacía era cargar el layout, y dentro de este layout lo que teníamos era un fragment. Y este fragment lo que hace es mostrar el listado. El listado en concreto lo que hace en este punto, pues bueno, lo que hacemos es consultar la base de datos usando un Loader Manager. Y el Loader Manager, bueno, lo que hace es crear un cursor loader con los contactos, con la URI de contactos de la base de datos y la lista de columnas que queremos mostrar. Con todos estos datos lo que hacemos es crear un adapter. En este caso usamos uno del sistema, que en este webinar vamos a modificar y usar uno propio. Usamos un adapter que lo que hace es enlazar los datos de la base de datos con los datos del layout. El layout que estamos usando es este, fila contacto, que lo único que tiene, ahora mismo lo estoy abriendo, y lo único que tiene es un text view, nada más, es lo único que tenemos por ahora. Entonces, como os digo, lo que vamos a hacer en este webinar, lo primero de todo va a ser crear un layout más especial, con más datos. Entre ellos, aparte del nombre, ponerlo con un tamaño de letra más grande para que se vea mejor. Voy a añadir también dos botones, uno para hacer una llamada, para llamar al sistema, para crear una llamada, y otro para crear un SMS. En cualquier caso, ya os digo, vamos a ir muy poco a poco, paso a paso, para que lo veáis y siempre cuando termine el vídeo quedará grabado en YouTube y disponible para que lo veáis cuando queráis. Vamos entonces a empezar y como os decía, lo primero de todo vamos a modificar el layout que tenemos para la fila con la estructura que os acabo de comentar. En vez de tener únicamente un text view, lo que vamos a tener es un linear layout que englobe ese text view y los dos botones. Vamos entonces a empezar. Lo voy a poner aquí encima, sería un linear layout. Como siempre, para el autocompletado uso control espacio, es del propio sistema. Tenemos que ponerle esta línea en el primer elemento que tengamos. Se corta de aquí, lo cortamos del text view y lo pegamos en el linear layout. Y el cierre del linear layout, como siempre, tiene que ir al final. Ahora mismo lo tenemos así, vemos que tenemos un linear layout sin tamaño, sin orientación y sin nada. Entonces hay que ponérselo. Pulsamos control espacio, empezamos a escribir la W y ya vemos que la primera opción es layout width, es decir, ancho del layout. Le decimos que tiene que ser match pairing, es decir, que tiene que ocupar todo el ancho de pantalla. Ponemos el siguiente dato, que sería el height, la altura, y vamos a ponerle un height, una altura de grab content, es decir, que se ajuste a lo que tenga dentro. Y por último, siempre un linear layout necesita una orientación. Ponemos el orientation. En nuestro caso queremos que la orientación de este linear layout sea en horizontal. Queremos que ponga el primer campo el text view, a la derecha un botón y más a la derecha otro botón. Entonces el text view ya lo tenemos. Como os decía, vamos a cambiar un poco el estilo de este text view. Vamos a poner un tamaño de letra un poco más grande. Para ver un poco cómo va funcionando, podemos ver aquí en el graphical layout, nos va a mostrar, ahora mismo no tenemos nada, porque no le tenemos puesto un texto. Yo voy a mostrar un texto para que veáis todos cómo va quedando. No es necesario, es más, justo en cuanto termine de mostrar el cambio, todos los cambios, lo eliminaré. Vamos al graphical layout y vemos aquí que nos queda el nombre ahí en pequeño. Realmente esto es lo que no queremos, queremos que sea más grande el tamaño del texto.
Entonces vamos a configurarlo. Para poner un tamaño de texto más grande, pulsamos control espacio y una de las propiedades es text size. Lo pulsamos, lo seleccionamos y le ponemos un tamaño. Cualquier tamaño valdría, realmente yo voy a poner 20 SP. Recordad que el tamaño en textos es SP. Difiere del tamaño con las imágenes, con los elementos de pantalla visuales, que suele ser DP. Básicamente lo que significa la S quiere decir estándar. Entonces, SP quiere decir estándar píxel, que viene a hacer referencia a la configuración que tenga el usuario como tamaño de texto estándar. Si nosotros le ponemos 20 SP, quiere decir que tiene que crear un tamaño de letra 20 veces más grande que el tamaño estándar del sistema. Por regla general, todos los móviles tienen un tamaño parecido como el tamaño estándar, pero si vemos algún móvil, por ejemplo, de alguien que tiene problemas de visión, pues probablemente tenga el tamaño de letra más grande, y nosotros queremos que esto destaque también incluso con ese tamaño de letra más grande. Entonces, con esto conseguimos que se vea mejor. Si ahora vamos al Graphical Layout, vemos que ya aparece un poco más grande. Vamos a hacer una cosa, vamos a ponerlo más grande aún. En vez de 20, bueno, por referencia, lo normal, el tamaño estándar, 25 quedará más grande aún. Y aún así tenemos sitio aquí a la derecha para poner los botones. Vamos entonces a introducir, a añadir estos dos botones, como os decía. Uno sería para el teléfono y el otro sería para el SMS. Entonces añadimos dos objetos button. Por ahora primero un objeto button layout with grab content y grab content. Es decir, que queremos que se ajuste a lo que vaya a haber dentro. Le tenemos un y el ID, como estamos creándolo, tiene que ser @ +id y lo que nosotros lo queramos poner. Pues yo le voy a poner btn llamar. Si ahora vamos al Graphical Layout, vemos que no aparece nada. Esto es así porque el texto, el campo de texto, nos ocupa toda la fila, en vez de ocupar solo hasta este punto, más o menos. Sí. Entonces, ¿Sería fill parent? No, con el fill parent, fill parent y match parent son equivalentes. Eso es lo que tenemos aquí puesto. El with está en match parent. Deberíamos ponerlo en grab content. Ahora os explico. Vale, poniéndolo en grab content quiere decir que se ajusta el contenido. Se ajustará a lo que tenga de texto dentro. Si lo vemos ahora, pues aquí nos pone el texto y justo después el botón. Pero tiene un problema. Que queremos, nuestra idea es que los botones queden a la derecha de todo. Entonces vamos a hacer una modificación. Vamos a jugar con el peso relativo. El peso relativo, la propiedad es layout weight y le vamos a poner 1. Con este layout weight 1 vemos que el texto nos ocupa todo lo disponible hasta que tenga el botón. Básicamente este peso relativo lo que hace es expandir los que tengamos con 1, pero sin cambiar el tamaño del resto. No ocupa toda la pantalla, sino que ocupa el espacio que tenga disponible. Esto es muy recomendable en este tipo de layouts en los que tenemos un campo que queremos que sea lo más grande posible y tenemos otros en los que queremos que sea de un tamaño exacto o más o menos exacto. Con esto lo que hacemos es que tengamos con el tamaño más grande posible, le ponemos un peso relativo de 1 y con eso ya nos lo expande por completo. Si quisiéramos, vamos a mostrar el ejemplo básicamente para que lo veáis. Si quisiéramos que los dos objetos ocupen la mitad del espacio disponible, le pondríamos el mismo weight, el mismo peso en ambos. Entonces, si ahora muestro el graphical, vemos que ocupa más o menos la mitad de pantalla cada uno. Perfecto. El graphical no siempre es exacto. Es decir, aquí aunque parezca que es más o menos la mitad, pero parece que no es exactamente la mitad, cuando lo ejecutemos sí que será la mitad exacta. Ya os digo que esto es cosa de la vista previa, que no es recomendable para un ajuste fino de propiedades y demás. Vamos entonces a eliminar este peso, ya que, como os comentaba, no lo necesitamos, no lo vamos a usar. Y vamos a duplicar el botón porque, como os decía, queremos dos botones, uno para llamar y otro para SMS. Lo ponemos así. Y si ahora vamos al modo gráfico, vemos que ya tenemos aquí los dos botones.
Para poner el comando, un texto, un dibujo o algo en los botones, ahora mismo voy a poner solamente texto, no voy a poner una imagen, después vemos lo de las imágenes. Pero bueno, básicamente la diferencia es que en vez de un button tendríamos que poner un image button, y en vez de un text, como voy a poner yo ahora, voy a poner un text. En el de llamada voy a poner TLF, y en el de SMS pues pondré SMS. Si ahora vamos al modo gráfico, vemos que aparece aquí el texto que queremos. En esta parte no tenemos nada más. Realmente con esto ya tenemos un layout básico, una base ya para poder continuar. Lo que voy a hacer, que hace un momento, es que aquí tenemos el ID configurado del sistema, es decir, @android 2.id. Como nosotros vamos a usar un adapter propio, no vamos a usar adapters del sistema, pues es recomendable cambiarlo y poner un ID propio. Entonces, igual que en el otro caso, @+id y el nombre que queramos ponerle, el ID que queramos ponerle. Yo lo voy a llamar txt nombre. Con esto ya tendríamos la estructura. Como decía antes, voy a eliminar el texto de este text view y el resto de datos los voy a dejar. Vemos ahora que si nos ponemos aquí, el text view ocupa esta parte de la izquierda y tenemos los dos botones aquí a la derecha que se muestran perfectamente. Cerramos el layout y vamos a crear el adapter. Es decir, yo no quiero usar un simple cursor adapter del sistema, sino que voy a crear un adapter personalizado para usar nuestro layout también personalizado. Vamos al paquete, pulsamos botón derecho encima, New Class. Siempre que queramos crear una nueva clase, un nuevo archivo, sería así. En el nombre, pues le voy a poner Custom Adapter. Y en Superclass, como estamos leyendo datos desde una base de datos lo que define es un cursor, tenemos que poner que la superclase sea un cursor adapter. Vemos aquí que tenemos dos opciones. Como os comenté antes, siempre que tengamos dos opciones, la que ponga support v4, ya que hará que nuestra aplicación sea compatible con las versiones anteriores, antiguas de Android. Lo seleccionamos y pulsamos Finish. Vale, al pulsar Finish vemos que nos crea dos métodos, BindView y NewView. El funcionamiento es muy sencillo. En NewView crearíamos el layout, inflaríamos el layout, y en BindView, lo que haría seríamos añadir los datos, leer los datos del cursor y ponérselos en este layout que hubiéramos creado. Sin embargo, nos está poniendo aquí un error. En el cursor adapter nos pone un error y nos dice que falta el constructor. Vamos entonces a añadirlo. El constructor tenemos varias opciones. Tenemos un constructor solo con un cursor, un constructor con un boolean, bueno, contexto, cursor y boolean, y otro con contexto, cursor y un número entero. De memoria no sé cuál es el adecuado. Creo que es el que tiene el número entero, pero bueno, vamos a... Por eso tenemos internet y tenemos disponible bastante ayuda. Si no recuerdo mal, aquí en este caso no tiene ningún... En esta página que estamos siguiendo no usa un cursor adapter personalizado. Ismael, estoy pensando, pero diría que no. Sí, dime. Lo que le vamos a pasar es, digamos, un array, ¿no? El array de nombres. Le vamos a pasar un cursor. Le vamos a pasar un cursor. Recuerda, si consultamos una base de datos, lo que nos devuelve la base de datos siempre es un cursor. Sí, pero entonces lo que tenemos que pasar al adapter es un cursor con los datos. Después el adapter es quien va a leer el dato adecuado. No, yo me refería que, bueno, que quizás haya que pasarle la posición de cada nombre, ¿no? Por eso era eso ya lo gestiona el sistema. Eso ya lo gestiona el sistema, no te preocupes. Realmente lo que hace un cursor adapter o un simple cursor adapter es ir cursor, posición del cursor a posición del cursor, leyendo uno a uno y asociándolos al layout. La parte que en el sistema se hace automáticamente con el simple cursor adapter, nosotros tendríamos que hacerlo de forma manual en estos dos métodos. En el NewView creamos el layout y en el BindView asociamos los datos de cada posición. Vale. Y ya es el sistema quien nos va a pasar el cursor adecuado. Es decir, vemos aquí que tenemos un cursor como tercer argumento
Este cursor realmente ya es la posición que tenemos que mostrar. Va a ser mucho más sencillo de lo que parece realmente. Ya veréis, no os preocupéis que ya lo vemos ahora. Como os decía, estaba buscando aquí a ver si tenía algún adapter personalizado, pero no tiene ninguno. Entonces voy a hacer una cosa. Yo en concreto ya hice algo parecido hace un tiempo y tengo una aplicación que usa un cursor adapter personalizado y lo que voy a hacer básicamente es revisarlo. Tenemos aquí el cursor adapter, vemos aquí, bueno, tenemos aquí el constructor. El constructor que estoy usando en este caso es contexto, cursor y int flags. Como os comentaba, es necesario el int en entero por temas de compatibilidad. Ya os digo que incluso sin el entero también podría funcionar, pero bueno, ya os digo que en cualquier caso si ponéis este mejor. Vamos entonces a nuestro custom adapter y vamos a crear el constructor. Para crear un constructor nos mantenemos encima y seleccionamos la opción que os comentaba con el entero. Vemos aquí ya que nos añade la definición y nos añade la llamada super. Es decir, todo correcto por ahora. Vemos como comentario, normalmente a mí no me gusta que ponga arg0, arg1 y arg2. Prefiero que tenga datos de verdad, nombres de verdad. Entonces, al view le voy a llamar v, al contexto le voy a llamar y al cursor le voy a llamar c. El resto de componentes por ahora los voy a dejar igual. Vemos aquí arriba que ya el contexto le llama igual y el cursor también. Y aquí en New View tendríamos que hacer lo mismo. El contexto le voy a llamar Context, el cursor C y el View Group vendría a ser el listado, le voy a llamar Parent, para indicar que es el padre de donde se va a mostrar este layout. Vamos entonces a continuar. Voy a ir a mi ejemplo, a mi adapter que ya tengo creado y vamos a ver una cosa aquí. Vamos a pasar ahora un momento de lo que tengo en el constructor, ahora os lo explico. Pasamos del Bind View y vamos al New View. El New View, como os comentaba, es el punto en el que tenemos que crear el layout. El layout, para crearlo desde XML, que tenemos un layout en XML, tenemos que usar un inflater y tenemos que hacer el inflado de ese layout. Básicamente hacer el inflado viene a ser que el sistema lea el XML y genere una vista para el usuario, algo que se pueda mostrar en pantalla. Y esto se hace con un layout inflater, que es lo que os comentaba, lo que estamos usando en el constructor. Yo no me voy a pelear más, voy a usar ya esto, ya que os digo, esto está probado y vosotros en el día a día veréis que vais a coger código usado de antes que sabéis que funciona. Y es lo normal, es lo que hay que hacer. Lo copio, la definición del inflater, la pego aquí arriba y lo inicializo en el constructor. La inicialización del inflater suele ser así, no siempre es así. La otra opción, que creo que aquí no va a funcionar porque no estamos dentro de una actividad, sería context.get, vale, sería get layout inflater. De esa forma el sistema ya nos devuelve el inflater adecuado. Como no estamos en una actividad, no nos funciona. Y veis que nos lo pone en rojo, como que no existe, es normal. Esto solamente funcionaría en actividades. No estamos en una actividad, entonces no lo podemos usar y tenemos que usar el método que tenemos arriba. Que básicamente lo que hacemos es get system service, es decir, le estamos pidiendo algo al sistema, algo interno, y le pedimos en concreto un layout inflater service, es decir, que nos pase un layout inflater para poder usarlo. En el momento que nos lo pasa, lo guardamos en nuestra variable inflater y ya lo podríamos usar. Y, como os decía antes, lo que tenemos que hacer es usarlo dentro del New View. Dentro del New View vamos a crear, lo primero de todo, un objeto viewV que sea igual a inflater.inflate. Este tercer inflate que tenemos aquí. Tenemos varios. De los 4 que aparecen, hay 2 que empiezan por int resource, este también, y 2 que empiezan por
por XML Pool Parser. Nosotros no vamos a usar un XML Pool Parser, vamos a usar un recurso, un layout. Entonces, dentro de este layout, de los dos que aparecen, debemos usar el que tiene los tres campos, el que tiene el recurso, el int, que tiene el view group y el boolean. Ahora os explico. La diferencia entre uno y otro vemos que es que el de arriba no tiene el boolean y el de abajo sí. Son equivalentes a nivel funcionamiento interno, pero con el boolean tenemos un poco más de control sobre cómo queremos que funcione. Os explico. Es muy sencillo. Lo primero de todo, vamos a seleccionar el que queremos usar. En el recurso, como os decía, vamos a seleccionar el layout, es decir, r.layout.fila contacto. En el root vemos que es un view group y nosotros teníamos un view group llamado parent. Vamos a usar el mismo. Y en attach to root, si le pusiéramos true, lo que hace es automáticamente el sistema crear este layout y asociarlo directamente con el parent, con el view group. Nosotros en este caso no queremos esto, ya que no queremos asociarlo nosotros, sino que queremos que sea el sistema con este return quien lo asocia. Entonces, como no queremos asociarlo, le ponemos false y punto y coma al final. Con esto ya tendríamos creado el layout y lo que hay que hacer es devolvérselo, pasárselo al sistema, pasárselo a la clase padre con el return v. Este return v lo que hace es devolver justo lo que pusimos aquí arriba. Como veis, no tiene mucha complicación, no debería haber ningún problema, ya os digo, esto es siempre así. Con respecto a mi código, vemos que yo tengo aquí como 5 líneas más, que lo que hace es crear un objeto de tipo viewHolder y asociarle cada uno de los componentes. Vamos a crearlo, pero más adelante. Básicamente esto se hace por temas de optimización, por fluidez de la aplicación. Si no lo ponemos, bueno, hacemos más fácil. Vamos a continuar y después os explico por qué hace esto. Vamos entonces a cursor adapter, al siguiente método, el bindView, que es donde cogemos el dato del cursor y se lo asociamos al view, al layout. Pues vamos entonces a hacerlo. Lo primero de todo hay que localizar, igual que con una actividad, hay que localizar los campos que queremos usar. Entonces vamos a ponerlo, primero el TextView, le llamamos txtNombre y va a ser igual a v.findViewById r.id. Vale, no nos aparece. Como os comenté muchas veces, yo no tengo activado el autocompilado, el build automatically. Entonces nada, lo pulso en el proyecto, que no es este, que es este, botón derecho, build project, y con esto ya puedo usarlo. Ahora volvemos de nuevo aquí, r.id. y vemos que ya nos aparecen todas las opciones. Selecciono txtNombre, que es el ID que le he puesto al TextView. Punto y coma. Y como siempre, el típico error de que nos falta el casting. Lo añadimos. Con este casting ya puesto, lo que hay que hacer es asociarle el texto, es decir, txtNombre.setText y el texto del cursor, es decir, ahora vemos aquí, voy al código, vemos que aquí tenemos un cursor.getString, getColumnIndex y el nombre del campo. Pues sería hacer lo mismo, pero con el nombre del campo que tenemos nosotros. El nombre donde aparece, por así decirlo, el nombre del campo que queremos mostrar es este, DisplayNamePrimary o DisplayName, esto de aquí. Entonces esto tenemos que guardarlo, tenemos que ponerlo en algún punto. Vemos que en el projection tenemos justo estos datos. Tenemos el ID, lookup key, y después, dependiendo de qué versión sea de sistema, qué versión de Android tenga el móvil, cogemos un campo u otro. Eso también tenemos que hacerlo nosotros. Entonces, vamos a copiarlo tal cual. El código la comparación es tal cual la vamos a usar. Vamos de nuevo a nuestro custom adapter y vamos a empezar con el código. Igual que tenía yo en mi ejemplo, es decir, c.getString, c.getColumnIndex y columnName. Bien, en el columnName es donde tenemos que darle las dos opciones, dependiendo de qué versión de Android tengamos.
Entonces aquí lo que voy a hacer es pegar la comparación tal cual. Tal cual está pegada. Vemos que, bueno, aquí nos está dando un error de que falta el punto y coma. Vemos que con eso ya está, no nos da error. Lo que hace este código, que os lo expliqué, bueno, en otros webinars y demás, lo que hacemos es hacer esta comparación, es decir, si la versión instalada en el móvil es mayor o igual que la versión de Honeycomb, es decir, si tenemos un dispositivo con 3.0 en adelante, vamos a mostrar el primer campo, que en este caso es Display Name Primary. Y si no lo fuera, estos dos puntos vienen a ser como si fuera un else en un if. Lo que hacemos es mostrar Display Name. Esto es entonces lo que tenemos que hacer. Con esto ya tendríamos esta parte. Acabo de guardarlo, veis que me pone un poco distintos las posiciones de los campos para que quede más visible, mejor o más fácil de ver. Lo hace automáticamente el sistema, yo no lo tengo configurado para que lo haga y con eso ya lo hace. Y después, bueno, también tendríamos la parte de los botones, pero lo explico después. Con esto ya tenemos que, en cuanto entre en el Bin View, localizamos el text view que queremos usar y le asociamos el texto de la base de datos, teniendo en cuenta que, dependiendo de la versión de Android, nuestro campo se va a llamar de una manera o de otra. Pero nada más que esto. Con esto ya funcionará. Entonces, vamos de nuevo a nuestra lista de contacto, a nuestro fragment, y ahora, en vez de usar el simple cursor adapter, vamos a usar nuestro custom adapter, es decir, el adapter que hemos creado nosotros ahora. Entonces, esta línea la voy a eliminar y vamos a crear el adapter con el adapter que hemos creado nosotros, con nuestro custom adapter. Entonces sería mCursorAdapter igual a new custom adapter y vemos que nos pide el contexto. El contexto en un fragment siempre es getActivity. Nos pide el cursor. El cursor en este punto aún no lo tenemos, así que tiene que ser null. Y nos pide las flags. Los flags, el int, esto es como por así decirlo para obligarle a tener un comportamiento en concreto al adapter. De memoria no recuerdo cuál es el flag adecuado, entonces antes vuelvo a mi código, vuelvo al fragment donde lo tengo y localizo aquí donde hago la llamada al adapter, donde creo el adapter. Aquí lo tengo y bueno, le paso un 0, nada más. Ya os digo que este código del cursor adapter, del custom cursor adapter, lo he creado a partir de ejemplos de Android, de ejemplos oficiales, ¿vale? No os preocupéis, esto si buscáis vosotros seguro que encontráis esto, pero como ya lo tengo, pues lo usamos. Igual que vosotros, más adelante también usaréis vuestro propio código. Si nos ponemos ahora mismo encima de esto, nos dice que hay un error y nos dice que el tipo de datos no coincide entre nuestro mCursorAdapter, entre nuestro objeto que tiene el adapter, con la clase que intentamos poner, porque le tenemos definida el objeto como simple cursor adapter. Entonces lo vamos a cambiar. Ponemos custom y ya nos desaparece el error. Entonces, tal cual está ahora, vamos a ejecutarlo. Vamos a ver si funciona. Lo primero de todo, voy a mostraros una captura de pantalla de cómo está ahora mismo para ver las diferencias, ver que cambia algo. Vamos a esperar a que termine de cargar la captura. Vale, aquí tenemos la captura. No tiene problema ninguno, es lo mismo que antes. Y vamos entonces a ejecutar ahora la aplicación con los cambios que hemos hecho. Run as application. Me voy al TDMS. Y ahora mismo se está ejecutando. Vale, ya lo estoy viendo en pantalla, en el móvil. Entonces le hago la captura para ver cómo queda. Y vemos que ya queda como lo estamos buscando nosotros. Tenemos el nombre mucho más grande, el texto mucho más grande y los dos botones en cada una de las filas. Hasta aquí lo habéis entendido, hasta este punto sabéis más o menos cómo se ha realizado todo, podríais volver a verlo y demás, ¿no? Más o menos. Vale, perfecto, eso está bien. Ya os digo que, como veis, ni siquiera yo de memoria, siempre hay que basarse o más o menos tener algo de código y
con el tiempo entenderéis o sabréis hacerlo más rápido. Vamos entonces a continuar. Vamos a darle lo que os comentaba del Custom Adapter. Vamos a usar el View Holder que os comentaba antes. Básicamente el View Holder, está pensado para evitar esta llamada, view v.findViewById. Esto consume mucho procesador. Nosotros esto lo estamos haciendo para cada uno de los objetos en tiempo real, en el momento en el que se muestran. Este método se ejecuta cada vez que un objeto se muestra por pantalla, ya que cuando desaparece de pantalla se libera la memoria. Es decir, para cada vez que hacemos un cambio, un giro, un cambio de posición en el list view, cada vez que arrastramos hacia arriba o hacia abajo, se está llamando a este método muchas veces, una por cada uno de los objetos del listado. Entonces, lo que hay que intentar es que estas llamadas sean las menos posibles. Para hacer eso se usa un view holder. Un view holder se guarda en memoria, no se elimina nunca, por así decirlo, y va asociado al layout. Entonces, para crear un view holder es muy sencillo. Ponemos aquí abajo, por ejemplo, dentro del propio adapter. Vemos aquí cómo lo tengo yo, y lo único que tengo es un class viewHolder con los 3 componentes que tengo en este caso. Nosotros tenemos 3 componentes distintos, pero vamos a ponerlo entonces. Como os decía, class, le llamo viewHolder y le doy los distintos componentes. Nosotros teníamos un textView, que es txt. Teníamos un button, que es btn, y otro btn sms. Con esto ya estaría. Vemos ni siquiera es necesario poner cada uno de los componentes en una línea. Se ponen los dos en la misma, como se define, como si estuvieras definiendo un botón normal, un objeto normal, y con esto ya estaría. Vamos entonces a añadir aquí el código necesario dentro del new view para que se genere solo la primera vez, para que no se tenga que andar localizando en cada vez que estamos mostrando un dato. Para ello, ponemos el código, es muy sencillo en cualquier caso. Lo único que hacemos es crear un objeto de nuestro tipo viewHolder y para cada uno de los campos hacemos el findViewID. Después al final hacemos el setTag para asociarlo al layout y ya quedaría. Entonces, Mael, vamos a hacerlo. Sí, dime. Perdona, mira, o sea, según lo estoy entendiendo, lo que haces es que cargas la estructura la primera vez y así no tienes que andar cargando cada vez que veas el listado, ¿no es así? Correcto, se carga la primera vez que se muestra un layout, por así decirlo, y evitamos el tener que recargarlo cada vez que desplazamos. Vale. Vale, entonces, básicamente la estructura es esa, es decir, creamos un viewHolder, igual que creamos cualquier otro objeto, lo voy a llamar holder, igual a new viewHolder. Y ahora vamos a ir dándole vamos a ir localizando cada uno de los componentes. Entonces, el primero, holder.txtNombre igual a v, porque es nuestro view que hemos creado, punto findViewById, y le ponemos el id que queremos localizar, que queremos asociar. En este caso es txtNombre, punto y coma, y el casting. Vamos al siguiente componente, que es uno cualquiera de los botones, pues por ejemplo el de llamar, v.findViewID, r.id.btn llamar. De nuevo el casting y el último, el botón de SMS. Y como podéis ver, imaginar, es exactamente igual. r.id.btn sms. Punto y coma y el casting. Y para poder usarlo siempre, para tenerlo asociado, tenemos que asociarlo con nuestro layout. Nuestro layout es v, es nuestro objeto viewV, y se asocia usando el setTag. Este método setTag permite asociar cualquier componente, ya puede ser objetos complejos como pueden ser un string únicamente. Y está pensado para que quede asociado a este layout siempre, a no ser que lo sobreescribamos. De esta forma hacemos la localización, como decíais antes, hacemos la localización solo una vez al crearlo y ya quedaría asociado para siempre. No tendríamos que volver a hacerlo cada vez. Con esta asociación ya hecha,
tenemos que venir de nuevo al bind view y lo primero de todo cogemos el view holder igual v.get tag, es decir, lo añadimos con set tag y lo cogemos con get tag. Bueno, nos da un pequeño error que es el casting. Con el casting ya creado, vemos que con esto ya estaríamos. Podríamos ya continuar. La parte del find view ID ya está realizada antes, entonces la podemos eliminar. Y ahora en vez de ser txt nombre, bueno, voy a poner así unos espacios para que veáis, sería holder.txtnombre y .setText y cualquier cosa, es decir, a partir de aquí como cualquier otro componente. Vemos que esta parte lo único que es hemos cambiado el nombre que habíamos creado antes por holder.el nombre del campo. Y con esto ya estaría. Ya tendríamos adaptado el adapter para que fuera un poco más fluido. Ya os digo que concretamente en este ejemplo, que solamente teníamos un texto, no se notaba. Yo he hecho la prueba de desplazar el layout y apenas se nota. Esto se nota mucho cuando tenemos imágenes o muchos datos para mostrar en cada una de las filas. En filas así como esta, que son muy sencillas por ahora, que solo tienen un nombre, no hay problema ninguno. Realmente con el método anterior no se nota saltos, a no ser que estéis en un móvil, por así decirlo, de gama baja, que ya ahí la memoria RAM es más pequeña, el procesador es más pequeño y necesita más tiempo para procesar las cosas. Vamos entonces a continuar. No os muestro cómo se ejecuta esto porque realmente es exactamente igual que antes, pero va un poco más fluido el funcionamiento normal. Vamos entonces a darle funcionalidad, vamos a darle código a los botones. Vamos a dárselo, lo primero de todo, lo vamos a poner el de la llamada, que es el más sencillo, como lo vamos a implementar. Entonces, igual que con el txtnombre, vamos a hacerlo con el botón de llamar. btn llamar, set onClickListener y pues yo le voy a poner this, como siempre. Como siempre nos dice que hay error, tenemos que bajar y permitir que el componente, la clase en la que estamos, implemente el onClickListener. Le decimos que añada el método sin implementar y con el método ya aquí sin implementar ya tendríamos, por así decirlo, el método onClick preparado. Siempre que tenemos un método onClick, ya habéis visto, switch v.getID y dentro del switch ponemos el case de cada uno de los IDs que vamos a el onClick. En este caso, por ahora es el btn llamar, break y punto y coma. Con esto ya tenemos una pequeña estructura para el switch del botón llamar. El botón llamar va a necesitar un dato. Va a necesitar, en concreto, vamos a necesitar el teléfono. Si os fijáis dentro del método onClick, no tenemos ningún tipo de relación, no tenemos nada que nos indique cuál es el teléfono. Entonces vamos a hacer un poco de trampa, por así decirlo. Vamos a jugar con el setTag, pero del botón, para poder obtenerlo. Es decir, en el caso de botón btn llamar, lo que hacemos es, en el setTag, asociarle el teléfono. Es decir, en el botón llamar le ponemos el teléfono que tiene. Y en el... Bueno, espera un momento, porque igual no es necesario. Estoy haciendo una comprobación. Vale. Vale, creo que no es necesario hacerlo así. Vamos a... Vale, sí, vamos a hacerlo así y terminamos antes, porque creo que es más cómodo. Bueno, he puesto el holder btn llamar y voy a poner también el holder btn sms, que ya queda puesto, y así ya nos olvidamos de ponerlo después. Y lo mismo en el switch, añadimos el case con el btn sms. De esta forma ya tenemos el switch con los dos case, los dos casos, y los dos botones con el onClickListener asociado. Lo primero de todo vemos que no tenemos un dato en la base de datos. Cuando hacemos la consulta no le pedimos el teléfono en ningún punto. Realmente estamos pidiendo únicamente el nombre, el lookup key y el contact ID.
es decir, el ID del contacto, pero no tenemos el teléfono para poder mostrarlo, para poder dárselo al botón. Vamos entonces ahora a la parte que es de el tutorial en la web de cómo listar los contactos. Nos volvemos para aquí y vamos a revisar a ver si en algún punto de esto, porque realmente no me acuerdo. Hacemos la petición del teléfono. Vamos a ver, inicializamos el loader. Bueno, vamos a subir y terminamos antes. Contactos por nombre. Vale, esto lo único que hace es una pequeña búsqueda. Realmente no está haciendo una petición de datos concretos en detalle. Solamente muestra los contactos y muestra un error de búsqueda porque queremos buscar un contacto concreto. Vamos a ver. Ismael. Nada. Sí, dime. Mira, perdona, verás, cuando hemos creado el holder, porque le hemos añadido solamente el nombre, ¿no? Hemos cogido como dato el nombre. Si en ese paso hubiéramos cogido un campo más, que hubiera sido el teléfono, aunque no lo utilizáramos hasta este momento. Sí. Realmente en la base de datos tenemos que pedir todos los datos que necesitemos en algún punto. Sí. Es decir, nosotros ahora mismo, tal cual tenemos, solo necesitamos el nombre y por eso es el único dato que pedimos. Bueno, pedimos también el ID y el lookup key porque se suelen pedir en tema de contactos. El ID es recomendable pedirlo siempre, sea cual sea el dato que vayamos a mostrar, siempre es recomendable pedirlo. Y en este caso los contactos pues también tienen asociado el lookup key, que es una especie de ID interno, que también es necesario pedir. Pero bueno, ya os digo que realmente esto, los campos que necesitéis, tenéis que pedirlos siempre, aunque sea que los necesitéis más adelante. Vamos a ver, porque estoy viendo aquí el método que tienen puesto en el OnItemClick. Vale, lo que hacen aquí ellos en el OnItemClick del adapter es crear un cursor, bueno, para coger el cursor del sistema, mover a la posición, coger el ID, mContactID, coger el lookup key y después hacer una petición al método este de getLookupUri con el contactID y el contact key. Y lo que devuelve es un contact URI, es decir, una URI específica para este contacto. En esta URI va a devolvernos todos los datos del contacto, perdón. Y es justo el siguiente punto. Aquí vemos en el menú de la izquierda de la página de Android que pone obtener los detalles de un contacto. Para obtener los detalles necesitaremos este mContactUri. Vamos entonces a usarlo. Vamos a hacer algo parecido a esto. Lo que haremos es asociar este contactUri a los botones. De esta forma los botones tendrán el dato. Vamos entonces a ver si tiene alguna otra información por aquí que nos pueda servir. Pero estoy viendo que no. Lo único que tienen en esta página de obtener la lista de contactos es eso, obtener una lista y poder hacer búsquedas sobre esta lista. Correcto, sí, es lo único que tienen. Entonces voy a ir al siguiente paso. Antes de ir al siguiente paso, como os decía, vamos a obtener este contactUri para cada contacto y se lo asociamos al botón. En cualquier caso, el cursor no es necesario obtenerlo y tampoco es necesario movernos a la posición concreta. Porque si nos vamos a nuestro cursor adapter, vemos que ya nos devuelve un cursor C, en este caso el nombre es C, que ya nos lo devuelve en la posición adecuada. Si no, no podríamos hacer esto del setText directamente. Entonces, continuamos el siguiente paso y vemos que el siguiente paso lo que hacen es coger el ID, cogen el lookup key y crean el contactUri. Pues esto es lo que voy a hacer. Lo copio y lo voy a pegar antes de crear o antes de darle el click listener a los botones. Elimino los comentarios ya que en estos momentos no los necesitamos y vemos nuestro contactID. Vamos a darle de tipo long. Es de tipo long porque vemos que aquí que tenemos un getLong. Ahora os explico cómo modificar eso para que funcione. El contact key es de tipo string y el mContactUri es de tipo URI, si no recuerdo mal, que es lo que devuelve el método getLookupUri. Correcto, devuelve un URI. Pues URI.
Con esto vemos que los tipos de datos ya no nos dan error. Nos da error esta parte de la derecha después del igual, que no reconoce qué es esto, y es normal. Realmente un método getLong, si no se le indica un cursor ni se le indica nada, pues no tiene ningún dato. Entonces, esto lo vamos a eliminar y sería algo parecido a lo que hacemos arriba para obtener el nombre, pero para obtener el ID. En este caso sería c.getLong, c.getColumnIndex, y el columnIndex que vamos a usar es el mismo que le pedimos al sistema. En el projection le pedimos contacts.id, y esto es lo mismo que tenemos que pedirle al sistema para que nos devuelva el columnIndex. Con esto vemos que ya no nos da error esta línea, y lo que hacemos es, en el cursor que estamos, pedimos un long sobre el campo contacts.id. Y ahora hay que hacer lo mismo, pero para el contact lookup key. Recordemos que es un string, entonces sería c.getString, c.getColumnIndex, y aquí, si no recuerdo mal, contacts.lookup key. Vamos a ver, perfecto, sí, contacts.lookup key. Y continuamos. Ya la siguiente línea no nos da error, únicamente nos está diciendo que el contact URI no lo estamos usando en ningún sitio, y es normal, por ahora aún no le hemos dado ninguna funcionalidad. Entonces, como os decía, vamos a asociarlo a cada uno de los botones. Entonces, holder btn llamar punto set tag, y en el tag le voy a pasar el mContactURI, punto y coma, y lo mismo voy a copiar y pegar para el botón de SMS. Exactamente igual. De esta forma, después vamos a hacerlo aquí. En el caso de r.id.btn llamar, podemos hacer esto: URI contact. Recordad que el V es el botón en concreto, punto get tag y punto y coma. Y siempre nos va a dar un error de casting. Le ponemos que sea URI y con esto ya estaría. Y en el botón SMS lo mismo. Con esto ya tendríamos nuestro contact URI, que por cierto nos está dando error porque estamos usando la misma variable, como podéis ver. Entonces lo que voy a hacer va a ser definir la variable fuera, justo antes del switch. De esta forma tenemos una única variable que va a tener un dato u otro. Yo os digo que incluso esta línea entera se podría poner fuera porque todos los botones tienen el mismo dato, pero bueno, por regla general suelo ponerlo dentro para evitar crear objetos en caso de que no sean necesarios. Con esto ya creado, vamos de nuevo a la página web del tutorial y vamos al siguiente paso, a lo que os comentaba antes de obtener los detalles de un contacto. Pulsamos aquí y vemos que aquí nos explica un poco. Teniendo el contact URI, realmente la lectura de un detalle es muy sencilla. Vemos aquí que en este caso concreto, configurando la proyección, ellos piden todos estos datos, que son datos genéricos, es así como se guarda en la base de datos. Data 1, Data 2, Data 3 y demás. Vemos que no tiene más información. Define un criterio, un método de ordenación. Esto no me influye por ahora. Vamos a ver, un create loader, el loader con los datos de la base de datos, los asocian, vale. Retrieve specific details for a contact, es decir, no queremos todo, sino que queremos un dato concreto. Vamos a ver qué es lo que tienen aquí. Vale, aquí piden el email, por ejemplo, vemos que tenemos una clase que se llama email con todos los nombres de las constantes de cada uno de los contactos, de cada una de las tablas, de las columnas de la tabla. Y poco más, email type, y vale, aquí piden solamente el email. A nosotros no nos interesa el email, queremos el teléfono. Así que vamos a tener que buscar un poco por internet. De memoria no me acuerdo. New tab y retrieve phone, telephone number, Android, contact
URI. Vale, básicamente lo que he puesto es Contact URI porque es lo que tenemos, Android porque es para lo que estamos haciendo, y después Telephone Number y Retrieve, es decir, obtener el número de teléfono en Android con el Contact URI. Vemos aquí que el primero de todos ya nos pone Retrieve Contact Phone Number from URI in Android. Lo abrimos en una pestaña nueva para ver qué es lo que pone. Esto no me interesa, esta es la pregunta. Vale. Y nos dice que tenemos aquí cómo habría que hacerlo. Tendría que hacer el contacto. Bueno, nos dice cuál es el ID adecuado. Lo que habría que hacer sería aquí arriba, cursor, nada. Vale, aquí vemos el cursor. Y lo que hace es un getContentResolver.query y solicita el phone content URI y a partir de un phone contact ID. Esto lo vamos a modificar seguramente y también estoy viendo que ya casi llega. Así que creo que igual es mejor. Creo que es mejor cortar y ya el próximo día hacer esta parte del teléfono en un siguiente webinar de forma más calmada. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vale, este me interesa, tiene mejor pinta. Este a partir de un contact ID solicita el display name y el phone number. Bueno, en concreto este le está dando error de que no tiene dos. Vamos a ver. Display name, number. Vale, aquí está cogiendo los distintos datos y parece que por aquí le está funcionando. Vale, pues en principio os comento, no es nada difícil, es bastante sencillo, por cierto, obtener el número de teléfono, pero bueno, como os digo, lo vamos a dejar para el siguiente webinar, para hacerlo con más calma y ya terminar. En principio el siguiente webinar será la funcionalidad a los dos botones. El de llamar es muy sencillo, únicamente crearemos un intent y llamaremos a la aplicación de telefonía del móvil. Y en el de SMS tenemos dos opciones, o crear un intent y llamar a la opción a la aplicación de SMS, o crear nosotros una actividad donde mostrar esto como si fuera una aplicación de gestión de SMS, donde le pediremos el teléfono, que ya lo pondrá automáticamente, y un cuadro de texto con el texto que queremos enviar, con el mensaje que queremos enviar. Vamos a intentar hacer esta segunda opción con la actividad por defecto, creada por nosotros, para ver cómo se hace. Ya os digo, así tenemos las dos opciones, con el intent para que lo haga el sistema y con una actividad propia para hacerlo nosotros. En principio, supongo que en el próximo webinar nos daría tiempo a terminarlo, pero bueno, esto como siempre, si no da tiempo, pues se hace otro y ya está. De lo que hemos visto hoy, ¿tenéis alguna duda? ¿Os queda alguna duda o todo bien? Mira, Ismael, una pregunta. Verás, cuando hemos implementado el método onClick, ¿sí? Si recuerdas que te dio un error en la variable contact URI porque la tenías repetida. Sí. Bueno, ¿por qué te dio el error? Porque es un case y se entiende que nunca va a entrar en los dos sitios a la vez. Sí, nosotros entendemos que no va a entrar en los dos sitios a la vez, pero si por ejemplo este break del primero no lo tuvieras, haría las dos cosas seguidas. Ajá. El sistema eso no es capaz de detectarlo, entonces siempre nos va a decir que ahí va a haber un error. Vale. Siempre que estemos dentro del mismo método, en nuestro caso el método es onClick, no deberíamos repetir variables en ningún punto dentro del mismo método. Vale. Ya te digo que siempre el sistema, siempre Eclipse nos va a mostrar el error y ya nos vamos a dar cuenta. Pero bueno, siempre que podáis, intentad evitar dentro de un mismo método, misma clase, crear variables con el mismo nombre y con la misma visibilidad. Es decir, dentro de un método la visibilidad es el propio método, dentro de la clase es cualquier parte de la clase. Entonces no podréis tener dos variables globales con el mismo nombre y no podréis tener dos variables dentro de un método con el mismo nombre. Es lógico. Mira, y otra pregunta. Vamos a ver, ¿el URI lo recupera del sistema cuando pulsas el botón o lo recupera cuando se accede al listado? No, se recupera en el momento que se está mostrando esa posición del listado, ese contacto.
Vale. Nosotros lo recuperamos en el bind view. Bueno, realmente recuperamos el ID y el lookup key desde la base de datos cuando hacemos la llamada a la base de datos en nuestro fragment. Aquí abajo, al crear el cursor loader, le pasamos projection, que son las columnas que queremos. En este punto ya estamos recuperando el ID y el key. Y después en el adapter, lo que hacemos es, usando esos dos datos que hemos recuperado, que tenemos aquí, creamos el contact URI. Para crear el contact URI tenemos este método que es getLookupURI y ya nos lo crea. Vale. Vale, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, te preguntaba eso porque se recupera la URI para cada uno de los contactos. Cuando estamos visualizando el listado, claro, es mucha información, ¿no? Se cargaría mucho la memoria. En principio no debería. Ya os digo que este método es directo. Es como si pusiéramos aquí dos líneas más. Lo que pasa es que esas dos líneas nosotros no las sabemos. Son dos líneas de dentro del sistema. No es algo muy complejo. Realmente el ID es un ID normal y corriente de base de datos. Y el key, el lookup key, es una cadena de texto, por así decirlo, que identifica a un contacto entre distintas bases de datos. Por ejemplo, en un móvil antiguo, por así decirlo, no habría problema. No tendríamos este key, este lookup key, porque todos los contactos están dentro del teléfono o dentro de la SIM. Y todos los contactos tienen el mismo estilo. Todos tienen un ID, un nombre y un teléfono. Es decir, no hay mucha información, no hay problema de que sea muy compleja la estructura. Sin embargo, un móvil Android, iPhone incluso también le puede suceder, tenemos varios tipos de información de contactos. Tenemos contactos de la tarjeta SIM, tenemos contactos asociados al correo electrónico y ahora tenemos también contactos asociados a las aplicaciones de redes sociales. Entonces, un contacto con una estructura de tarjeta SIM es muy distinto a un contacto de estructura de red social. Entonces, por eso se usa el lookup key. Lookup key básicamente lo que hace es distinguir si es un contacto de un sitio o de otro. Por eso, ya te digo, nosotros este método no lo conocemos, el getLookupURI, pero es muy directo y no apenas consume recursos. Vale. Vale, en cualquier caso, siempre podrías hacer que el setTag, asociarle el ID y el key y recuperarlo después. Es decir, hacerlo en otro punto distinto. Ya os digo que no habría problema por copiar estas dos líneas, con estas tres líneas, pegarlas en el case de long click y al botón llamar y al botón SMS asociarle el ID y el key. Sí, solamente cuando hagas clic en ese contacto. Correcto. Vale, bien. Vale, ya te digo que es indiferente una cosa u otra. Si quieres podéis intentarlo vosotros por vuestra cuenta y me preguntáis por Skype o me mandáis un correo para ver si está correcto o no. Yo os digo que no hay problema ninguno y se puede hacer igualmente. Ok. Vale, entonces, en principio con esto no tiene ningún otro problema ni nada, ¿no? No, de momento no. Vale, entonces, perfecto, lo dejamos aquí. Ya os digo, próximos días enviaré ya el aviso para el siguiente webinar y continuaremos aquí en este punto. Ya os digo que seguramente sea mucho más rápido y mucho más sencillo. Venga, entonces nos vemos la semana que viene. Chao. Adiós.